Hola Lala, pues bienvenidos Hola. a mi segundo video. Yo soy la doctora Armel. Como ya saben, soy internista y soy infectóloga. Y estamos ahorita, yo desde Toronto, empezando la primavera. Y vamos a entrevistar hoy a la doctora Ángela García. Para los cuates es Lala. Y yo estoy muy contenta de que me dejes entrevistarte hoy, Lala. Ay, pues yo también estoy muy contenta de que me hayas invitado. Oye, ¿crees que nos podrías platicar un poco quién eres, qué es lo que, a qué te dedicas y por qué estudiaste medicina? Claro que sí. Mira, yo, bueno, soy Ángela García, ya lo dijiste, estudié medicina en la Universidad Panamericana y después de terminar medicina hice una maestría en nutrición clínica. Dentro de nutrición clínica he hecho varias cosas, como varios diplomas, sobre todo en nutrición deportiva, en nutrición en embarazadas y diferentes cosas, tratando como de orientar un poco la investigación. Y pues estudié medicina porque, como todos dicen, ¿no? Te gusta mucho ayudar y tienes como esta visión de cierta forma un poco narcisista de que tú puedes ayudar a todo el mundo, pero además también idealista de que tú puedes siempre promover un cambio en la gente, ¿no? Qué Y que bonito. además que si lo haces, que si lo haces como desde ese rubro, pues la gente va a decir, ah, bueno, pues es que es el doctor, entonces sí le tengo que creer, ¿no? Sí. Entonces, en realidad, siempre me gustó, siempre he sido súper ñoña, entonces no se me hacía que me fuera a costar muchísimo trabajo estudiarla y la verdad es que no me arrepiento de haberlo decidido. Oye, yo quiero platicar un poco de cómo nos conocimos. Lala es una generación arriba de mí realmente, pero en la UP, desde que estás haciendo el internado, te mandan unos meses a comunidad, ¿no? Y Lala estaba haciendo el servicio social en Atlacomulco, ¿no? En Atlacomulco. Sí, en Atlacomulco. Ajá. Y entonces, sin haberme conocido, sin tener idea de quién era yo, ni mis principios ni virtudes, me aceptó como polizón en tu casa, ¿no? Creo que la primera vez que hablamos fue cuando me recibiste a que viviera ahí contigo un mes, ¿no? Sí. Y la verdad es que para mí fue un mes inolvidable. O sea, no sabes cómo lo recuerdo, lo bien que la pasamos. Estábamos ahí, dando consulta. Yo obviamente no sabía lo que hacía. Lala se había ganado a todo el pueblo. Me acuerdo que íbamos a comprar unas tortillas a una señora que vivía en una como, mini casita, ¿no? Con un comal enorme, toda vacía, hecha de ladrillos y cantando en las carreteras, comiendo helado mientras tú ibas a hacer ejercicio. ¿Nunca lo En las clases conseguiste? de spinning y tú con tu helado de gansito. No, yo no le hago esas cosas. Y la verdad es que siempre, desde ahí nos hicimos amigas y yo me siento muy honrada porque creo que pocas personas te dejan que las conozcas, pero en su casa, o sea, en su ambiente de vente, o sea, duérmete junto a mí, comparte mis cosas, come lo mismo que yo. Y tú siempre has sido alguien, pues, muy, muy relajada, ¿no? Es alguien que es muy tranquila, que es muy serena, que escucha a la gente, que no la juzga. Y yo creo que eso es algo como muy particular de ti, ¿no? O sea, que siempre has sido como muy sangre ligera, Sí, muy relajada. muy relajada. Sí, Y sabes que yo creo que eso hace falta también en medicina, ¿eh? Entonces, ¿verdad? sí, mucho. Entonces, platícanos cómo fue, por qué entraste a la UP. Tú eres de Feña, ¿no? Eres de la Ciudad de México. ¿Cómo entraste a la UP y cómo fue tu carrera? ¿Cómo fueron esos años ahí con tus amigos y a los que dejaste en la prepa o los que seguiste en contacto? ¿Cómo fue ese trance a la universidad? Pues mira, fue una cosa muy chistosa. Yo entré un año antes que tú, entonces a lo mejor a ti ya te tocó como diferente todo lo que era el examen, por ejemplo, para entrar a la UNAM y todo esto. De hecho, según yo, cuando ustedes entraron, la UNAM ya llevaba un rato en huelga. Ujú. Así es. Y en mi caso, yo presenté el examen de la UNAM desde un año antes, ¿no? O sea, yo como que ya sabía que quería medicina, sabía que quería hacer el grupo NUCE, entonces dije, voy a estudiar medicina y tal.
Cuando me animé por la UNAM, presenté el examen, quedé, y una amiga de mi mamá que trabaja, bueno, que en ese momento trabajaba en la UP, le dijo, oye, ¿por qué no van a la UP? Está medicina y que está bien padre y acaba de empezar y no sé qué. Entonces fuimos, la verdad es que yo ni siquiera sabía que en la UP había medicina. Sí, ni yo, ¿eh? Cuando entré éramos como un poco el experimento, ¿no? Fuimos las pioneras. Exacto, exacto, sí, sí, sí. O sea, yo me acuerdo perfecto que me dijeron, no, pues apenas se va a certificar la escuela, ¿no? Pero son muy buenas generaciones y son muy buenos alumnos y confiamos en que van a ser muy buenos, ¿no? Y entonces, pues llegué, la verdad es que me gustó mucho la UP, después fui a ver otras escuelas y la realidad de por qué me quedé ahí fue, a mi papá le dio mucho miedo que la UNAM fuera a caer en huelga otra vez y que yo no, o sea, que yo no pudiera terminar medicina. Mm, Y en la UP me ofrecieron beca, ¿no? Que la verdad es que es un, pues sí es un parototote porque no, o sea, no es como que seamos millonarios, millonarios o ¿no? que en ese momento así tus papás te dijeran, claro, yo te pago la colegiatura y los libros y todo, ¿no? Entonces, me ofrecieron beca y luego el hecho de que el curso propedéutico durara 2 semanas era así como, wow, Ese ¿no? también fue mi atractivo, ¿eh? O Yo sea, pasé el decías, examen a la Salle, pero como yo venía de Canadá, yo dije, otros 6 meses en un propedéutico, no. O sea, la UP dura 2 semanas. exacto, o sea, como que yo no podía creer que fuera a perder 6 meses de mi vida sin saber si siquiera iba a quedar en la escuela. Y aquí el propedéutico era como un mero trámite, Ujú. ¿no? Entonces, pues la verdad es que sin, o sea, sin mayor reparo entré, dije, si no me gusta en el propedéutico, pues ya me salgo, ¿no? O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que pierdas 6 meses, pues no pasa nada, igual eres joven y tienes mucho tiempo por delante. Entonces entré, la verdad es que me gustó mucho, mi generación éramos 60 y de los 60 a las 3 semanas quedábamos 53. Wow. Sí, o sea, en mi generación empezaron a salir, salir, salir. O sea, mucha gente que a lo mejor se metía pensando que medicina les iba a gustar y después de la primera clase del doctor Ullán, todos se iban. Creo que el primer año fue de mis experiencias más padres, o sea, sí fue como que cuando reafirmé que sí quería estudiar medicina, cuando conocí a muchos de los que actualmente siguen siendo mis amigos, sí me separé mucho de mis amigas de la prepa, pero pues es normal, ¿no? O sea, mis amigas en la prepa, muchas se fueron a conta, administración, ingeniería, comunicación, ¿no? Entonces, pues tenían muchas horas libres, algunas ya empezaban a trabajar, tenían un chorro Sí. de dinero, carro nuevo, iban, no sé, salían a bailar de jueves a domingo, Ujú. ¿no? Y pues tú sabías que si salías a bailar a lo mejor el jueves, el viernes ya no te parabas a la clase. Y en nuestra época, no sé si te acuerdas, pero también teníamos clases los sábados de anatomía. Claro, sí. Las clases en la UP eran de lunes a sábado, ¿no? Ajá, Yo creo que exactamente. sí, pero creo que también, como que mucha gente cuando entra a medicina, como que uno de los temores es, híjole, voy a perder mucho el contacto con mis amigos y ellos siguen teniendo relación entre ellos, ¿no? Pero yo creo que algo que no te dicen es que también cuando tú entras a medicina es algo muy especial porque de repente conoces a pura gente que tiene el mismo interés que tú. Entonces Ujú. sí dejas de ver a muchos amigos, pero también haces muchos nuevos amigos con los que ahora tienes todavía más afinidad, que puedes compartir, ¿no? Sí, totalmente. Además, pasas tanto tiempo con ellos, o sea que de verdad comes, desayunas y cenas con ellos, los ves 24/7, sabes cómo huelen, qué desayunan, qué comen, a qué hora van al baño, o sea, les conoces absolutamente todo porque se vuelven de verdad como tus hermanos, o sea, vas y vienes y si te caen mal, pues es lo mismo que cuando estás en esa época de la pubertad en la que odias a tu hermano, porque de todos modos lo tienes que ver y lo tienes que tolerar, Sí. ¿no? Y ahora Entonces, a la sí. vuelta de la esquina se vuelven tus colegas, ¿no? Es como un proceso Ujú. también interesante lo que pasa a largo de los años. Yo siempre cuando le doy clase a los niños, a los estudiantes de la UP, les decía eso.
O sea, ustedes tienen que cuidarse mucho entre todos ustedes porque todos se van a volver a ver, o sea, todos van a volver a tener contacto, se van a volver a encontrar a la vuelta de la esquina, ¿no? Siempre. Oye, ¿y cómo fue para ti empezar a tener las rotaciones en los hospitales? O sea, cuando veías reumatología e ibas a nutrición, porque yo creo que cuando empieza a tener rotaciones clínicas, todo el mundo estamos pensando en dónde me voy a acomodar yo, ¿no? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Cómo me visualizo? ¿Tú qué sentías cuando hacíamos esas rotaciones? Mira, fueron justo mis rotaciones en nutrición, fueron un momento bastante particular, sobre todo para mi generación. Como que todos pasamos por muchos problemas difíciles, o sea, de salud de nuestros familiares. Me acuerdo perfecto, así, la hermana de uno de mis mejores amigos, cuando estábamos en Reuma, debutó con un SAF y estuvo internada, yo creo que, o sea, terminamos Reuma, luego hicimos hemato, o sea, tuvimos otras 4 rotaciones y su hermana siguió ahí en el hospital, ¿no? Veías, había otros que también iban y venían, como que todos empezamos a tener como pues muchas pérdidas familiares, muchas enfermedades familiares, y como que te sientes un poco entre alejado y muy cercano y empiezas a preguntarte, ¿será que me pasa a mí porque soy médico? Claro, nada de eso. No. Oye, y cuando empezaste a rotar por los hospitales, ¿tú sentías que te gustaba gastro y estabas interesada en endocrino, como dices? Y luego, ¿qué pasó cuando entraste al internado? ¿Sientes que tenías todavía interés en hacer medicina interna y hacer una especialidad o qué pasó? Sí, o sea, siempre pensé que tenía que hacer una especialidad, ¿no? Tengo tíos que son médicos y era como, pues el ser médico, no, o sea, no te sirve de nada ser médico general, tienes que tener una especialidad, ¿no? Y pues como que siempre estuvo dentro de mis planes hacer una especialidad, o sea, yo decía, sí, tengo que hacer una especialidad y me encantaba la idea de que fuera hacia medicina interna. O sea, nunca pensé, por ejemplo, en cirugía o cualquiera de las otras, o sea, no. De hecho, por ejemplo, mis rotaciones en el internado, yo las pedí en el ABC porque específicamente sabía que era una muy buena rotación para hacer medicina interna, ¿no? Pero, pues, conforme vas creciendo y conforme pasan muchas cosas en la vida, digo, no sé, en mi caso en particular, no sufrí, porque la verdad es que ya cuando lo ves al pasar de los años, pues más bien fue una oportunidad, ¿no? Pero mi papá tuvo un tumor maligno y eso me hizo estar como muy cerca de poder ayudar y no poder ayudar, ¿no? Y al mismo tiempo, mi abuela tenía insuficiencia renal crónica, entonces como que tenía muchos familiares muy enfermos. Y a mí lo que me pasó es que odié dar malas noticias. O sea, yo decía, tengo que estudiar la parte de la medicina que se encargue de dar buenas noticias. O sea, no puede ser que me la viva diciéndole a alguien que tiene un tumor terrible y demás. O sea, onco me encanta estudiarlo, pero ya cuando estás enfrente del paciente y tienes que decirle algo terrible, como que me gusta darles pues lo mejor, o sea, la mejor noticia de lo terrible que tenga, ¿no? Entonces como que esa parte me hizo pensar que a lo mejor no quería hacer medicina interna, ¿no? O sea, que quería buscar como un lado bueno, o sea, un lado que les ayudara, un lado que pudiera dar buenas noticias y demás. Y entonces, pues como que sin pensarlo, empecé a buscar otras alternativas, ¿no? Uh-huh. Y así, o sea, justo así fue como terminando, bueno, no terminando, cuando en marzo es cuando te inscribes al ENAR, creo que sí, ¿no? Más o menos, ¿no? Por ahí. Uh-huh. Porque además era más o menos la época en la que fuiste a visitarnos al pueblo. Ajá, exacto. Ajá. Que estábamos justo empezando, o sea, ya íbamos a empezar como a estudiar para el ENAR y ya estábamos listas y ya estábamos preparadas y todo. Y yo dije, a ver, no, o sea, si ni siquiera sé qué quiero y esto sí sé qué es lo que no quiero, como que llevaba mucho tiempo tratando de entenderme a mí misma y de decir, ok, si no voy a hacer lo que quiero, por lo menos ya no voy a hacer lo que no quiero. Sí. Y Yo me entonces, acuerdo,
Yo me acuerdo que cuando estuvimos juntas, que estabas haciendo tu servicio social, me acuerdo que estabas ideando todo esto. Me decías, es que quiero gastro, pero es que no sé bien qué hacer. Y en aquel momento me acuerdo que tu papá ya estaba muy enfermo, ¿no? Me dijiste, y es que definitivamente, me acuerdo que tu paso fue, definitivamente no voy a hacer residencia este año, ¿no? O sea, quiero estar con él y quiero pasar tiempo con él y definitivamente empezar a hacer guardias ABCD, sería muy difícil, ¿no? Sí, exacto. O sea, como que quería compartir todavía, quería hacer, o sea, sí quería como estar con mi familia, ¿no? Exacto. Y yo creo que de ahí brincó a que cuando yo empecé el ENARM, y yo dije, bueno, ya vamos a hacer el ENARM juntas, ¿no? Porque ya nos toca. Me dijiste, no voy a hacer especialidad. Y yo, ¿qué? O sea, eso es antidogmático, ¿no? O sea, ¿cómo no haces especialidad? Yo no sé cuántas veces tuviste que contestarle a la gente por qué no quisiste hacer especialidad. Nunca hiciste el ENARM, nunca intentaste, nunca estuviste tentada. ¿Y qué sentías de ver a todo mundo como encaminado al mismo camino y tú desde el principio, tú segura que querías algo diferente? ¿Cómo fue eso? Se siente raro, muy raro, o sea, no te voy a decir que no. De hecho, sí te sientes como un poco aparte, ¿no? Sí, después de estar literal como muéganos 6 años con las mismas personas, o sea, tú lo viste, íbamos al gym juntos, ¿no? En el servicio social y nos juntábamos a jugar macramé, a hacer macramé y cosas ahí chistosísimas. Entonces, que de repente todo el mundo esté estresado porque tiene que presentar el examen y porque están como pensando en el examen y todo el tiempo en eso, y que tú estés como ideando qué es lo que va a hacer de tu vida y qué es lo que vas a hacer, y que a lo mejor no vas a hacer un R1 y que obvio no vas a tener el mismo ritmo de guardias y que ya no los vas a volver a ver, pero que siguen siendo tus amigos y demás. Sí fue como pues un poco una incertidumbre, ¿no? Pero como tampoco me quedé sentada, o sea, como en el Inter siempre quieres hacer algo más, que eso es algo, es como, pues como esto que te motiva a seguir, ¿no? A mí siempre me motivaba el saber algo nuevo, el saber algo diferente. Mi hermana en ese momento estudiaba nutrición en la Ibero. Sí, me acuerdo. Y yo dije, bueno, pues voy a hacer una maestría. O sea, dije, ¿qué es lo peor que puede pasar? Después de terminar la maestría, si todavía tengo muchas ganas de hacer una residencia, pues me meto a la residencia y ya no pasa nada y ya tengo la maestría, como muchos lo hacen, ¿no? Hay muchos que se esperan 2, 3 años, hacen maestrías en ciencias, en salud pública, en otras cosas, y en el Inter van viendo qué es lo que quieren, ¿no? Pero yo, o sea, cada año que pasaba, me sentía mucho más alejada de querer hacer una residencia. O sea, sentía que para nada era lo mío. Empecé a trabajar un poco como por outsourcing, empecé a hacer ediciones en revistas médicas, me metí a un comité editorial en la revista Diabetes Hoy. O sea, como que empecé a revisar muchos contenidos editoriales, ¿no? Mucha información, empecé a hacer mucha investigación y eso me gustaba mucho y me llenaba. Entonces, como que en ese momento dije, esto es lo que me gusta, esto, o sea, hacia acá voy, ¿no? O sea, como que dije, así no tengo que ver pacientes y entonces no tengo que dar malas noticias y todo va a ser feliz. Oye, ahora dime, y una vez que empezaste con todo este proceso de la maestría y eso, ¿no había una parte de ti que de todas maneras piensa como que qué hubiera pasado? O sea, ¿qué hubiera pasado si hubiera escogido otro camino? O más bien, como que lo ves como, bueno, pues, nunca lo vamos a saber, ¿no? Yo creo que sí es como el nunca lo voy a saber. O sea, porque sí soy muy, muy feliz con la decisión. O sea, como que nunca ni en mis peores días, cuando te arrepientes de muchas cosas, me he arrepentido de no haber presentado el ENARM, por ejemplo. Porque además, digo, sé que muchos, si ahorita tú les preguntas a todos los que están en el servicio social, te dicen, claro que no lo voy a pasar. O sea, mis probabilidades de pasarlo son nulas, ¿no?
porque cuando estás en el servicio social sientes que no sabes nada y que la vida es terrible y que eres un tonto y que jamás en la vida lo vas a lograr. Pero la realidad es que después te das cuenta que pues sí lo hubieras pasado, ¿no? Porque mucha gente de tu generación lo hizo y tuviste muchas mejores calificaciones que ellos, viste, o sea, tienes un razonamiento mucho mejor que el de ellos, o sea, como muchas cosas que te comparas y dices, pues a lo mejor yo sí lo hubiera pasado, ¿no? Pero ya entonces, no lo vamos a saber. Exacto, y entonces además hubiera elegido algo que pues tal vez me hubiera hecho muy infeliz. O sea, no hubiera sido mala, pero sí hubiera sido infeliz. Ahora, cuando tú empezaste la maestría, ¿cómo supiste en qué? O sea, ¿cómo fuiste descubriendo qué opciones había? Porque yo creo que a veces nosotros sabemos muy bien lo que no queremos, ¿no? O sea, yo no me imagino haciendo esto y esto. A veces para mí, por lo menos, eso es un poco más fácil. Pero a veces perfilar qué es lo que quieres, pues también es mucho más complejo. ¿Cómo tú supiste que después de acabar medicina general, tu camino iba a ser nutriología? ¿Qué otras opciones viste o cómo buscaste o cómo supiste de esta maestría? Mira, busqué en la UNAM, ¿no? Maestría en ciencias, como todos. Y que dices, pues sí, maestro en ciencias y está padrísimo y hago investigación y todo. Y pues como que no me llenaba, o sea, como que en el fondo sí dije, necesito saber algo diferente, ¿no? No especializarme en esto, o sea, me gusta bioquímica, entonces me voy a especializar en bioquímica, sino que empecé a ver que en medicina no sabías absolutamente nada de nutrición. Y dije, pues a lo mejor, o sea, si estudio algo que además siempre me ha gustado, o sea, siempre me gustó como toda esta parte de nutrición para mí, ¿no? Que si haces dieta, que si no, que si subes, que si bajas de peso, que si comes esto, que si aquello, que demás cosas. O sea, siempre fue como súper importante para mí. Y dije, bueno, pues ¿qué más da? O sea, voy a estudiar algo que me gusta y si de ahí sale que además me puedo dedicar a eso, pues está padrísimo. Y ya entonces, en realidad fue, perdóname, en realidad fue porque el tema me gustaba. No creas que porque yo vi que el programa era más completo y nada. O sea, en ese momento, literal, era por hobby. Y dijiste, bueno, lo voy a intentar a ver si me gusta o no. Y ya que entraste a la maestría, me imagino que el proceso ha de haber sido también interesante porque conoces a más personas que están haciendo lo mismo que tú, que tienen el mismo interés que tú, que todos tienen un perfil como muy parecido. ¿Sí cuando empezaste tu maestría sentiste que estabas en lo tuyo luego? ¿O fue también como un proceso? Fíjate que en la maestría sí me pasó una cosa súper diferente. Primero entras a un grupo todavía más pequeño, o sea, éramos 12. Wow, muy pequeño. Sí, muy pequeño. Y sí era sí eran pues un grupo muy particular, o sea, nada que ver con la UP, ¿sabes? O sea, nosotros venimos pues no sé, nos decían que no podíamos ir de pants a la escuela, ¿no? Y te decían que no podías llevar las uñas pintadas de negro porque, o sea, ¿sabes? Y de repente llegas a un lugar en donde, bueno, además la maestría yo la hice en la Anáhuac. Y pues sí, o sea, sí es otro nivel de gente, ¿no? O sea, muy, 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 muy alejado de la realidad en la que nosotros estamos, pero también te das cuenta que muchos son muy terrenales, ¿no? Pero sí, mis primeros días yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, todos los que están aquí porque quieren avanzar su curso de vitaminas o porque no les gustó medicina o porque, ¿sabes? Y yo sabía que era porque me gustaba, o sea, me gustaba la parte de nutrición. Y me acuerdo que tenía un compañero que era súper intenso, igual que yo. Entonces, con él empezamos a estudiar muchísimo, empezamos a investigar muchísimo, así como a hacer mucho, otra vez, ¿no? Autoestudio. Y como empezar este tipo de competencia en el salón, que entonces como que le dio más crecimiento a lo que yo estaba haciendo ahí, ¿no? Y justo te vuelve a pasar lo mismo, o sea, te das cuenta que en la maestría, por más clases que te den, es todavía más autodidacta que una licenciatura. Claro.
¿Y tú siempre has sido así de, como de permisiva con todo el proceso? Porque suena a que todas las decisiones que has tomado, las has tomado como con mucha calma, ¿no? Lo voy a intentar, me voy a dar chance, lo voy a probar. Y nosotros, cuando estamos en medicina, casi te hacen sentir que cada minuto cuenta, ¿no? No puedo perder tiempo, no puedo reprobar el ENARM, no puedo desperdiciar un año, no, o sea, como que sabes que la carrera es muy larga y por lo tanto casi tienes este nervio todo el tiempo de tener que estar corriendo hacia algo o hacia algún lugar, ¿no? Y yo lo que percibo en ti es como lo contrario, como que siento que fuiste muy, muy justa contigo mismo y dijiste, voy a intentarlo porque no lo sé. Ni siquiera uno que dice, bueno, quiero hacer una especialidad, pues es lo mismo que decir quiero hacer una maestría. No sabes realmente, ¿no? Si eso es lo que quieres o no. Pero creo que el haber enfrentado el proceso, como tú dices, con tanta serenidad, con tanta calma y decirle voy a dar oportunidad y si no me gusta, regreso. Yo creo que eso es muy sano. Creo que eso es, no sé si así seas siempre para tus decisiones, pero creo que el darte chance es algo muy sano y algo muy realista también, ¿no? Sí, la verdad es que siempre he sido muy easygoing, o sea, sobre todo con decisiones que son muy, muy importantes en mi vida, siempre dejo, digo, va a sonar como medio cósmico y estas cosas, ¿no? Como que todo se acomoda y no es que haya señales y no recibí ninguna iluminación de ningún nada, ni ningún chakra, ni nada, o sea, solo pues empiezas a hacer las cosas y las cosas fluyen, Sí, ¿no? totalmente. Entonces, como que siempre he tratado de decir, bueno, pues ¿qué más da? O sea, lo peor que puede pasar es que te arrepientas de lo que estás haciendo y pues ya, ¿no? O sea, ni modo, te vas para otro lado. Pero como que esta parte de arrepentirte de algo que no hiciste, a mí eso siempre me ha dado mucho miedo. O sea, decir, es que me arrepiento, por ejemplo, por eso te digo que en realidad sé que no querría hacer una residencia porque nunca me he arrepentido de no haber hecho el ENARM. Y creo que a lo mejor si lo hubiera hecho y hubiera hecho una residencia, sí estaría arrepentida. O sea, sí diría, ¿qué hubiera pasado si no lo hubiera presentado? O sea, si no me hubiera ido como todos, ¿no? Ahí como gorda en tobogán, a escoger lo que todos queríamos, ¿no? Sí. Entonces, y siempre he sido así, o sea, incluso conociendo a la gente, ¿no? O sea, yo como que digo, ay, bueno, pues vamos a salir, pues vamos a salir, ¿no? Y si conocemos a alguien, pues está padre, y si no conocemos, pues también, y si este te cae mal, pues sale, ¿no? O sea, como que o sea, nunca dejo que nada se interponga como en esta experiencia que puedes tener, ¿no? Qué bonito. O sea, como que me da mucho miedo el miedo, entonces trato de enfrentarlo de esa forma, o sea, solo como easy going. Es que eso está bien, Lala. Yo siempre he pensado que las personas que somos perfeccionistas y controladoras, al final acabamos sufriendo mucho, ¿no? O sea, sufres por las cosas que nunca pasaron, porque andabas preocupada por cosas que tal vez ni siquiera pasaron, pero tú tomando en cuenta acá todo el rollo, pues acabas sufriendo mucho también en el proceso. Entonces, yo creo que esto que acabas de decir es muy importante y espero que nos sirva de lección a todos, que aprendamos de ti esto de verdad, ¿eh? Y también, ¿sabes qué? Como el darte cuenta de que medicina tiene muchos caminos, ¿no? A mí, por ejemplo, ¿sabes qué me pasó? Como que yo, o sea, hice medicina interna, hice infecto, y luego cuando acabé dije, me quisiera expander, o sea, ya conseguí, ya tengo esto que era lo que quería, pero quiero expander y ver qué pasa. Y yo creo que en eso estoy todavía, ¿no? Digo, como que puede ser muchas cosas, pero no lo sabes, o sea, porque nadie te ofrece esas opciones tampoco y porque no escuchas a otras personas que tomaron otros caminos. Por eso yo creo que es muy importante escucharte hoy, porque dices, puedo estudiar una maestría y hacer un camino que es muy necesario también, ¿no? Puedo dedicarme a la industria farmacéutica y eso también es muy necesario. Me puedo dedicar completamente a docencia sin ver pacientes o sea, como que creo, o a investigación básica sin ver pacientes, o sea, como que creo que medicina tiene tantas gamas que tenemos que tratar de abrir un poco la mente y conocer a otras personas que hicieron otras cosas, pues para ver si no es de tu interés el hacer las cosas diferente, ¿no?
¿Tú Sí, crees sí. que en tu caso tú tuviste eso? O sea, ¿pudiste conocer a alguien que hubiera escogido otro camino además de hacer una residencia médica? ¿O tú fuiste Mm, como la que empezó? no, o sea, al menos como en mi experiencia personal, yo no conocía a nadie que hubiera hecho lo que yo. O sea, todos los que conocía hacia arriba y hacia los lados habían hecho residencia, ¿no? Ujú. O a lo mejor sí llegabas a conocer a alguno que no había pasado el ENARM y entonces se casó y luego tuvo, no sé, o sea, como que ya no se dedicaban a medicina, ¿no? Pero todo el mundo al menos alguna vez había intentado hacer el ENARM. O sea, Sí. como que es esa decisión de hacerlo o no hacerlo, o de tomar esa decisión por ti mismo. Y me acuerdo que muchas veces, o sea, cuando hace rato que me decías, ¿no? Que cuántas veces tuve que explicarle a la gente por qué no lo iba a hacer. Me acuerdo perfecto, perfecto, así, uno de mis tíos, que es otorrino y así años trabajando en el general y todo, me dijo, pero es que a ver, o sea, ¿ahorita qué eres? Y le dije, soy médico general y estudié 6 años. Le dije, no me digas que mis 6 años no valen para nada, porque al Sí. final, o sea, 6 años son 6 años muy valiosos. Y le dije, y te juro, sé más que muchos especialistas que están allá afuera, porque ya lo comprobé. O sea, ellos ya no tienen ganas de aprender más, y yo sí. Ujú. Entonces, como que este drive que tienes como tú mismo, es el que te incentiva como a siempre saber más, ¿no? O sea, a veces sí necesitas los títulos, porque el título es muy importante. O sea, te puedo decir, por ejemplo, ahorita que si no hubiera hecho la maestría, pues a lo mejor sería muy, muy buen médico general. Pero pues sí te hace falta profesionalmente ese título para poder conseguir más cosas, ¿no? Para poder seguir influyendo en la gente, para poder tener un mejor trabajo, para poder tener muchas cosas que a lo mejor cuando tienes como esta idealización del médico solo ves como medicina, especialidad y tal, ¿no? Tú ni siquiera piensas en cómo me voy a mantener, dónde voy a No, vivir, hombre, si vas para a comprar nada. casa, nada. O sea, tú en ese momento solamente estás pensando en tu objetivo, que es hacer esto porque me gusta y porque tal, ¿no? Y muchas de las cosas que a mí me daban mucho estrés, ya habiendo estudiado la maestría, porque además la maestría, por ejemplo, me la pagué yo, ¿no? Entonces ya tenía yo que conseguir un trabajo, ya tenía yo que empezar a mantenerme, ¿no? Este camino en el que pues sigues siendo el hijo de tus papás y te siguen manteniendo, pero además tú te tienes que mantener y tienes que empezar a aportar a la casa y además ser un poco el ejemplo. Y estas cosas es una dualidad que además solo viven los que hacen medicina, Ujú. porque el resto de las Ah, carreras claro. empiezan muy temprano a trabajar, ¿no? Y les va bien y hacen muchas cosas y salen y ya tienen casas, carros y demás, y tú estás como en la prepa, ¿no? O sea, Bueno, cambiándote de pijama quirúrgica. bueno, por si alguien que no sea médico nos está viendo, a lo que se refiere Lala es que nosotros hacemos 6 años de medicina general, luego hacemos 4 años de medicina interna y luego hacemos 2 o 3 años de subespecialidad. Entonces, cuando acabamos de estudiar tenemos 32 años, por ahí, 32, 33 años, cuando en general las personas terminan una carrera de 4 años y acaban como a los 22, más hacen una especialidad a lo mejor de 2 años más y acaban a los 26. Entonces, la distancia entre cuando nosotros acabamos de estudiar contra otra persona promedio, en promedio, pues son como 6 años. Entonces, sí es una distancia en la que uno siente que su vida no cambia, ¿no? Porque pues tu vida sigue exactamente igual y tú ves que todo mundo avanza en muchos sentidos en su vida, ¿no? Uh-huh. Oye, Lala, y ya que una de las cosas que yo había pensado también es que ¿cómo le haces para, ya que escogiste nutriología y dices, bueno, voy a dedicarme a dar consulta, ¿no? O sea, porque quieres poner Uh-huh. en práctica lo que sabes. ¿Cómo ha sido tu proceso para seguir siendo excelente? O sea, ¿cómo haces tú para mantenerte al día, para mantenerte estimulada, para buscar nuevos proyectos, como para no caer en el tedio de tener una consulta, regresar a tu casa, ver no sé qué, regañar al que no baja de peso, decirle que coma a la que no quiere comer? O sea, ¿cómo rompes tú
con esa rutina y con el tedio con el que todos los médicos caemos cuando empezamos nuestra práctica médica, ¿no? ¿Qué hiciste tú en particular? Pues yo creo, o sea, no te puedo decir exactamente qué hice en particular, porque pues lo sigo haciendo, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo, como que si me dicen, oye, ¿te gustaría ver una paciente embarazada? Y así fue como empecé a ver pacientes, ¿no? La mayoría de mis amigos especialistas, Te pues mandaban. empezaban a ver pacientes, exacto, y decían, no, a ver, o sea, tú estás fatal, necesitas ir a ver a alguien de nutrición. Entonces, ¿quién te puede ver? Ah, pues ella, porque además es la única que sabe de nutrición que conozco, ¿no? O sea, como que eso te da también un camino muy bueno, porque pues nadie más conoce más nutriólogos. Entonces tú tienes como el plus de que eres médico y demás, y empecé a diversificarme con mis pacientes. O sea, tengo amigos ginecólogos, tengo amigos oncólogos, entonces ellos me hablaban y me decían, oye, ¿ves pacientes embarazadas? Y yo decía, sí. Y aunque yo sabía que no había visto una sola embarazada en toda mi vida, pues te metes, Claro, o sea, revisas up to date, revisas 30,000 artículos, ves todas las revisiones, ves qué dicen las guías y dices, pues vas, ¿no? que además O así sea, es la como práctica que, médica, ¿no? No es como si todos nosotros hubiéramos visto todas las enfermedades antes, o sea, eso es parte de ganar exacto, experiencia, ¿no? exacto. Ahora, en nutrición es todo un camino muy, pues muy abrumador, ¿no? Porque existen, o sea, una amplia gama de nutriólogos, ¿no? O sea, hay nutriólogos, dietistas, dietoterapias, hay ahora ya health coaches, ¿no? Uh-huh. Ya cualquiera te habla de nutrición. Si leen una revisión del New England, ya todo el mundo sabe, ¿no? De qué se trata y demás. Y como que yo siempre, o sea, siempre, 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 así tengo como, y yo creo que eso es muy de la UP, o sea, medicina basada en evidencia, ¿no? Que no se te olvide que es medicina basada en evidencia. ¿Y cuál es la evidencia? Pues ensayos clínicos, que haya, o sea, que sean representativos, bla, ¿no? Que sean indicaciones con un alto grado de evidencia para poder recomendar. Entonces, muchas de las cosas que yo leía y veía decía, bueno, o sea, esto sí, sí vale y sí cuenta, pero pues no, o sea, como que no le va a funcionar, mejor esto y mejor aquello. Y entonces empecé a ver, por ejemplo, que muchos de mis pacientes, por ejemplo, vi muchísimos pacientes de onco, ¿no? Y en general tengo muchos pacientes de onco, pero la mayoría son, o sea, están postoperados y tú ves la parte desde pesan 30 kilos y en la 10ª consulta tuya ya pesa 46, ¿no? Uh-huh. Entonces llegó en silla de ruedas y se va caminando. Uh-huh. Y ahí, o sea, empiezas a pensar, es que esto es lo que me gusta, estas son las buenas noticias. O sea, sé que eventualmente yo, respecto a su enfermedad, no voy a poder hacer mucho más, ¿no? Pero sí puedo hacer algo porque se sienta mejor, porque disfrute mejor, porque haga mucho mejores cosas. Y entonces, pues, o sea, como que toda esta actualización ha ido conforme me van llegando pacientes. Entonces, pues sí, así, o sea, no tengo como una fórmula secreta, solo te puedo decir, soy muy ñoña, me encanta estudiar y pues sí. Y tu curiosidad y tu enriquecimiento viene de la misma fuente, que son tus propios pacientes, ¿no? Eso está Uh-huh, muy interesante, me gusta mucho. ¿Y sabes uh-huh, por qué? Porque yo siempre he pensado que, como que quisiera que el objetivo de esta entrevista fuera que recordáramos que de verdad no todos tenemos que ser iguales, o sea que uh-huh, todos en este mundo y sobre todo en nuestro país se necesita buenos médicos en donde sea, en todos uh-huh, lados. Se necesita que haya médicos en las farmacias y que sean muy buenos. Necesitamos médicos generales en los centros de salud y que sean muy buenos y que haya gente muy dedicada. Entonces creo que me gustaría que se quitara un poco como el estigma de más estudios, menos estudios, porque lo que se necesita realmente para robustecer un sistema de salud es que cada quien haga su trabajo bien, ¿no? O sea, uh-huh. sea el que sea, te dediques a lo que sea, que te guste, que investigues, o sea, ¿cuántas personas es difícil también mantenerte actualizada y no darte por vencida y decir diciendo sí a cosas que no sabemos y que son difíciles, ¿no? Uh-huh. Y también creo que
es algo que te tiene que mantener vivo, que tiene que mantener las cosas interesantes, porque cuando deja de ser emocionante o interesante, pues se vuelve rutinario, pierdes el interés y todo esto, ¿no? Uh-huh. ¿Y tú crees que tu objetivo de solo dar noticias felices sí se cumplió? ¿Sí lo lograste? ¿Sí? Sí. No, pero yo creo que al final de cuentas la nutrición es algo que a veces les interesa más a los pacientes que otras cosas, ¿no? O sea, mientras el paciente pueda comer, en el caso de los pacientes terminales o oncológicos, pues su calidad de vida es radicalmente diferente, ¿no? Mientras una persona que se siente mal consigo misma por sobrepeso, por obesidad, y de repente le das herramientas y lo educas en cómo comer, pues les cambias la vida, ¿no? ¿Esa es tu técnica o sí. ¿qué es lo que haces tú con los pacientes? Mira, primero así, o sea, como que de inicio es como poner las reglas del juego, ¿no? O sea, yo ni hago milagros, ni con varita mágica bajo de peso a la gente, ni subo de peso a la gente, ni te voy a cambiar el chip, ni por hipnosis, ni nada de esas cosas, ¿no? Eso está padre. Exacto. O sea, este trabajo es 50-50. Y tú tienes que poner de tu parte para que yo pueda, o sea, yo te voy a dar todas las herramientas, pero si tú decides o no utilizarlas, ya es tu responsabilidad, ¿no? Y les doy opciones que les puedan gustar. O sea, siempre en la primera consulta les pregunto qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta, cómo comen, a qué hora desayunan, a qué hora hacen sus cosas. O sea, pues como conocerlos, ¿no? Porque a lo que estamos habituados o a lo que todos conocemos es, pues sí, es que siempre he hecho dieta, ¿no? Y entonces ya sabes que dieta son 5 comidas, desayuno, comida y cena, y 2 colaciones, y tengo además que dejar de comer dulces, y si me gustan las papitas, pues adiós papitas, ¿no? Y es como una negociación, ¿no? Ok, o sea, a lo mejor las primeras 2 semanas no puedes comer papitas, pero si todo lo haces bien, yo te enseño cómo cambiar las papitas por otra cosa, y el día que te las quieras comer, quitas eso de la dieta. Yo no sabía que eso se podía. Sí, sí se puede. Qué bien. Entonces, todo es una negociación, ¿no? Hay pacientes a los que les gusta, ¿no? Como en todo, siempre. Hay gente a la que le gusta que le des opciones, hay gente a la que no le gusta que le des opciones, le gusta que le digas qué comer, qué no comer, qué tiene prohibido, qué hacer y qué no hacer, que también lo hago, o sea, como que te diversificas un poco y tratas de adaptar, como que muchas veces en la consulta siempre queremos adaptar a los pacientes a nosotros, y en realidad es como tú adaptar tus recomendaciones a ese paciente. Qué bonito, eso. Eso es. Bueno, muchas gracias, Lala, por habernos compartido tu historia, tus decisiones, algo que quieras compartir con todas las demás doctoras que te están viendo. Ay, no, muchas gracias a ti por invitarme. Siempre es un gusto verte, aunque sea así a la distancia. Y pues, o sea, yo creo que lo más importante que le recomendaría, no solo a las doctoras, sino como a todo el mundo, es si algo te hace feliz, quédate, y si no te hace feliz, o sea, no tienes necesidad de voltear para atrás. Uh-huh. O sea, la felicidad está ahí, pues, ¿no? Llega. Sí, a veces uno tiene que pasar por caminos muy dolorosos, pero el que duela no significa que eres infeliz. Solo duele y ya, ¿no? Sí, tienes razón. Muchas gracias, Lala. Cuídate mucho. Cuídate. Muchas gracias a ti. Que estés bien. Bye. Bye.